las lágrimas de Sofía caían sobre la mesa, un torrente salado que amenazaba con mezclarse con la maravilla que tenía en el plato. No eran lágrimas de tristeza, sino de una epifanía tan violenta que le había quebrado el alma en dos. No puedo creerlo, susurraba entre sollozos, con la voz rota por la emoción. No puedo creer que exista una comida tan increíble en Perú. Durante 13 largos años, su mundo gastronómico había girado en torno a un solo sol, a un solo sabor. Se había enamorado perdidamente de la cocina chilena, persiguiendo el picor ahumado del merquén y la robustez de sus vinos tintos, viajando una y otra vez al país que se extendía como una cinta al sur del continente. Y allí, entre copa y copa, entre asado y asado, siempre escuchaba la misma cantinela, el mismo veneno susurrado con una sonrisa condescendiente: la comida peruana es insípida, no tiene carácter. Perú es un país atrasado, casi rural. Los peruanos son gente fría, distante. Why Sofía, la aclamada bloguera gastronómica, se lo había creído todo. Cada palabra. Había absorbido el prejuicio como una esponja, construyendo un muro de desdén hacia una tierra que nunca había pisado. Su esposo, David, odiaba la comida sudamericana con una pasión visceral, convencido de que todo era o demasiado picante o demasiado sucio, y juraba no volver a poner un pie al sur de los Estados Unidos. Pero un encuentro fortuito, una invitación inesperada de una joven peruana que conocieron en el extranjero, los había traído, a regañadientes, a Lima. Llegaron con el ceño fruncido y el alma llena de escepticismo. Pero en el momento exacto en que probaron cierto plato peruano, todo cambió. Era un plato de apariencia extraña, casi grotesca, algo que a primera vista parecía un error culinario, un despojo. Pero al dar el primer mordisco, en esa fracción de segundo, la vida de Sofía giró 180 grados. Su universo de sabores, construido sobre una década de certezas, se derrumbó para siempre. Esta es la historia de cómo ocurrió. Sophia Miller, una canadiense afincada en Santiago de Chile, era una sacerdotisa del picante. Su blog, El fuego en la boca, era un evangelio para los adictos a la capsaicina. Creía firmemente que el picante era el alma de cualquier plato, la prueba definitiva de su carácter. Un picor moderado era para los débiles, para los pusilánimes. Ella buscaba constantemente el límite, el éxtasis que llega justo antes del dolor insoportable. Y en ese camino, encontró la cocina chilena. Fue un flechazo. El pebre, el merquén, el ají cacho de cabra. Eran revelaciones. Se enamoró del sabor ahumado y terroso que impregnaba todo, una intensidad que consideraba la cumbre de la gastronomía. Y no solo eso, se obsesionó con los vinos chilenos, el acompañamiento perfecto para calmar el incendio en su boca. El dulzor residual de un carmenere era el bálsamo que necesitaba para seguir adelante, para la siguiente cucharada de fuego. Aunque podía encontrar vinos chilenos en Canadá, la variedad era limitada. Así que, para saciar su sed de autenticidad, empezó a viajar a Chile. Una y otra vez. Sin darse cuenta, habían pasado 13 años. 13 años de peregrinaje a la meca del sabor que ella misma había coronado. La cultura chilena del asado, de las largas sobremesas regadas con vino, la había cautivado. Tenía un afecto especial por ese país. Si le preguntaban por un destino para viajar, 8 de cada 10 veces su respuesta era Chile. Sin embargo, su esposo David tenía una perspectiva radicalmente opuesta. Odiaba el picante con cada fibra de su ser, con el tiempo, había desarrollado una aversión generalizada hacia toda Sudamérica, un continente que, en su mente, era un monolito de sabores agresivos y condiciones insalubres. Las calles son sucias, la gente es hostil y la comida es solo picante. No tiene matices, te cansas enseguida, solía decir. Para ser sincero, no es solo Chile. Es todo el continente, le confesó una noche. En nuestro próximo viaje, te lo ruego, vayamos a cualquier lugar fuera de Sudamérica. La aversión de David estaba profundamente arraigada en sus múltiples viajes a Chile, que para él no eran más que un suplicio gastronómico. Recuerdos de bocas ardientes y estómagos revueltos. Cada viaje era una tortura, donde cada comida era una batalla contra el picante que tanto amaba su esposa. Esta experiencia constante lo llevó a generalizar, a creer que toda la cocina del continente se reducía a ese único sabor. Y por si fuera poco, los prejuicios de Sofía no se limitaban a la comida. También tenía una opinión terriblemente negativa sobre Perú. Durante sus 13 años de inmersión en la cultura chilena, había escuchado constantemente comentarios despectivos sobre su vecino del norte. La comida peruana es pésima, insípida. Perú es un país de pueblos pequeños,
no hay nada que ver. Los peruanos son fríos, maleducados. Son unos desagradecidos que siempre intentan reclamar lo que es nuestro. Al escuchar estas frases repetidas por tantas personas diferentes, en tantos asados y reuniones, Sofía las había internalizado como una verdad absoluta. Así, sin haber pisado nunca Perú, ya lo odiaba. Le parecía un lugar sin interés. Aparentemente, no había platos tan picantes como los chilenos, así que, para una amante del fuego como ella, no había ninguna razón para visitarlo. La cocina chilena es la número 1 del mundo, afirmaba con una convicción inquebrantable. Para esta pareja, el placer de viajar residía en la comida. Pero mientras Sofía perseguía el picante, David sufría en silencio. El encuentro que cambiaría sus vidas para siempre los estaba esperando, no en Perú, ni en Chile, sino en un terreno neutral. Fue un encuentro casual que terminaría por demoler los cimientos de sus creencias. Un día, Sofía estaba en Bogotá, Colombia, en un viaje de trabajo que había extendido para una gira gastronómica callejera. Iba de puesto en puesto, probando ajiacos y empanadas con todo el ají que le ofrecían, con una botella de aguardiente en la mano. Deambulaba feliz, pero en algún momento, se dio cuenta de que se había perdido. Estaba en un callejón desconocido, sin la más remota idea de cómo había llegado hasta allí. Para empeorar las cosas, se había separado de David. Sacó su celular para llamarlo, pero la pantalla permaneció negra. Sin batería. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Estaba completamente desorientada. Justo en ese momento, una joven se acercó. Con un hilo de esperanza, Sofía le preguntó, «Disculpa, ¿has visto a un hombre extranjero, alto, rubio?» La joven le sonrió con una calidez que la desarmó. «Sí, creo que lo vi cerca de un café, a unos 200 metros de aquí». Sofía suspiró aliviada. «Oh, gracias a Dios». Y entonces, la joven añadió, «¿Quieres que te lleve?» Antes de que Sofía pudiera procesar la amabilidad, la chica ya había empezado a caminar. «Qué simpática es la gente en Colombia», pensó Sofía. Sin embargo, mientras conversaban, descubrió que su suposición era incorrecta. «En realidad, soy peruana», dijo la joven, presentándose como Ximena. «Trabajo en una empresa de exportación y vengo a Bogotá a menudo por negocios». El corazón de Sofía se llenó de una extraña confusión. ¿Peruana? En su mente, las palabras que había escuchado durante años en Chile resonaron de inmediato, fríos, maleducados, distantes. Pero la Ximena que tenía delante era la antítesis de esa descripción. Era amable, cálida y genuinamente servicial. Gracias a ella, se reunió con David en cuestión de minutos. Agradecida, Sofía insistió en invitar a Ximena a comer. La llevaron a un restaurante que Sofía adoraba, un local humilde famoso por su ajiaco picante. Los tres se sentaron a comer, beber aguardiente y charlar. Ximena conocía la zona sorprendentemente bien y les recomendó otros lugares excelentes. Mientras hablaban, la conexión fue instantánea. Después de solo 30 minutos, parecían viejos amigos. Sofía le contó a Ximena su pasión por la comida picante y el alcohol, y cómo viajaba a Chile constantemente para satisfacerla. Al escuchar esto, Ximena le dijo, «Entonces déjenme llevarlos a un lugar que les va a encantar». Los condujo a una pequeña joya escondida, un restaurante que no aparecía en las guías pero cuya comida dejó a Sofía sin palabras. Además, Ximena recomendó a David algunos platos colombianos no picantes, y él pareció genuinamente satisfecho por primera vez en mucho tiempo. Sofía, sumida en una felicidad gastronómica, charlaba animadamente con Ximena. Hablaron de los países que habían visitado, de sus recuerdos y, por supuesto, de sus platos favoritos. Sofía le confesó a Ximena su obsesión por la cocina chilena, como había dedicado más de una década a explorarla. Ximena le escuchaba con una mezcla de admiración y curiosidad. «Yo amo Sudamérica, pero aún no he tenido la oportunidad de viajar mucho fuera de la región», dijo Ximena. «Así que hablar con ustedes, que vienen de Canadá y han visto tanto, es fascinante para mí». Pasaron un rato maravilloso. Entonces, Ximena le hizo a Sofía una pregunta seria. «Has viajado a tantos países y parece que te encanta Sudamérica. ¿Por qué no has ido a Perú?» La pregunta dejó a Sofía sin palabras. Dudó sobre si ser honesta. Si le contaba lo que pensaba de su país, podría herirla profundamente. Así que optó por una respuesta diplomática. «He oído que la comida peruana es muy suave, quizás no sea para mi paladar, que prefiere sabores más intensos».
Además, estoy tan enamorada de Chile que nunca he considerado ir a otro lugar. Y bueno, también he oído que hay algunos problemas políticos por allá. Ximena escuchó en silencio, con una expresión paciente. Luego, con una voz suave, le hizo una contrapropuesta. ¿Y por qué no vienes a Perú a comprobarlo por ti misma? Hay muchas cosas que no puedes entender si no las vives en persona, continuó. Sofía se sintió desconcertada, pero Ximena siguió hablando. Es cierto que algunos platos peruanos son sutiles, pero no todos. Claro que tenemos comida picante, y licores que te encantarán. El rostro de Ximena se ensombreció un poco. Mucha gente, sobre todo en Chile, dice que no le gusta Perú. Pero la mayoría de ellos nunca ha hablado con un peruano en su vida. Solo repiten lo que oyen. Si vienen a Perú, yo misma les haré un tour. Les mostraré todo tipo de lugares. Las palabras de Ximena dejaron a Sofía en un estado de total confusión. La narrativa de los chilenos chocaba frontalmente con la invitación sincera de esta mujer. De repente, sintió una punzada de curiosidad. Quizás, si iba a Perú, podría encontrar la respuesta. Miró a David, y su rostro era un poema de consternación. No quiero volver a Sudamérica, dijo honestamente. Pero Ximena sonrió. Señor David, precisamente por eso quiero que pruebe la comida peruana. Tenemos muchísimos platos que no son picantes. Le aseguro que le van a encantar. David se mostró escéptico, pero sabía que si Sofía decidía ir, él tendría que acompañarla. No iba a dejar que su esposa viajara sola por un continente que a él le inspiraba tanta desconfianza. Finalmente, tomaron una decisión, irían a Perú. Ximena, radiante de felicidad, intercambió números con ellos. Tienen que llamarme cuando lleguen. Los esperaré en el aeropuerto de Lima, dijo con una sonrisa. En el corazón de Sofía se mezclaban la emoción y la ansiedad. ¿Serían ciertas las críticas que había escuchado durante años? ¿O la verdad era la que Ximena le presentaba? La única forma de saberlo era ir. David también tenía una expresión compleja. ¿Y si otra vez me obligan a comer picante?, murmuró. Ximena dijo que hay platos no picantes, le respondió Sofía, casi como si intentara convencerse a sí misma. Además, tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Como bloguera gastronómica, no puedo juzgar basándome solo en prejuicios. Pero en el fondo, ella también estaba aterrorizada. ¿Y si iba a Perú y se llevaba una decepción monumental? ¿Y si realmente era un lugar aburrido, como le habían dicho sus amigos chilenos? Estos miedos la asaltaban, pero la gentileza y la sinceridad de Ximena la habían conmovido. Quizás Perú no es como me lo imagino, pensó. Una pequeña semilla de esperanza comenzó a germinar. Y así, se decidió el viaje que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que se acercaba la fecha, Sofía y Ximena intercambiaron varios correos y llamadas para coordinar el itinerario. Ximena les contó que su familia era del sur, así que los llevaría a conocer Arequipa después de unos días en Lima. La víspera del viaje, Sofía buscó información sobre Perú en Internet. Sin embargo, la mayoría de los resultados eran artículos y foros escritos por chilenos, llenos de críticas. La comida peruana es solo comida callejera, sin sabor. Los peruanos son falsos y fríos, los chilenos somos mucho más cálidos. Cada vez que leía un comentario así, su ansiedad crecía. ¿Y si cancelamos?, pensó por un momento. David sentía la misma inquietud. ¿Otra vez me tocará comer picante hasta llorar? ¿Volveré a ver esas calles sucias? Hizo las maletas con una sensación de pesadumbre. El día que llegaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, caminaron hacia el punto de encuentro. A unos 30 metros de distancia, vieron a Ximena agitando la mano con entusiasmo. Los recibió con una sonrisa que iluminaba todo el terminal. Bienvenidos a Perú. Qué chévere que ya están aquí. Hoy nos vamos directo a Arequipa, les va a encantar. Subieron a su auto. Mientras Ximena conducía, actuaba como una guía turística apasionada, señalando lugares de interés. David, en el asiento trasero, no parecía muy contento. Aunque forzaba una expresión de interés, su rostro lo delataba. Sofía tampoco estaba exultante, pero se dijo a sí misma que sería una pena no intentar disfrutarlo. Y mientras pensaba esto, empezó a mirar por la ventana. Sin darse cuenta, el tiempo comenzó a volar. Primero pasaron por los distritos modernos y ordenados de Lima, con sus altos edificios reflejando el sol del Pacífico.
Luego, el paisaje cambió, y se adentraron en el corazón de la historia, con una arquitectura que evocaba un pasado colonial glorioso. La comparación con Chile, el único otro país sudamericano que conocía bien, era inevitable, pero el contraste era fascinante. No había monotonía. El paisaje, aunque a veces dispar, poseía una extraña y cautivadora armonía. Sofía recordaba los comentarios que había escuchado en Chile, que Perú era un país sencillo, casi rural. Pero lo que veía era mucho más sofisticado de lo que había imaginado. La arquitectura se fusionaba con el entorno, creando una escena que parecía sacada de una pintura. Miró el reloj y se dio cuenta de que llevaban más de una hora de viaje. Luego miró a su esposo en el asiento trasero, esperando encontrarlo dormido de aburrimiento. Pero, para su sorpresa, David tenía los ojos muy abiertos, fijos en el paisaje que pasaba por la ventana. Su expresión había cambiado por completo. Ya no había rastro del hombre apático de antes, ahora parecía completamente cautivado. Sofía se quedó atónita. Su marido, el que odiaba Sudamérica, estaba fascinado por el paisaje peruano. Sin embargo, Sofía mantenía sus reservas. Un paisaje bonito no significaba nada. Lo importante era la comida. ¿Sería tan mala como le habían advertido? Con esta duda carcomiéndola, escuchó a Ximena decir, ya casi llegamos al restaurante que les quiero mostrar. Es una picantería tradicional. Tienen platos que te van a encantar, Sofía. La expresión de Sofía se volvió compleja. ¿De verdad habrá algo para mí? ¿Cómo puede gustarme la comida peruana, tan supuestamente suave, a mí, que amo el picante chileno? Con este escepticismo, esperó a llegar. Poco después, se detuvieron frente al restaurante del que Ximena hablaba maravillas. Al entrar, los camareros los recibieron con una amabilidad y una sonrisa genuina, y los guiaron a su mesa. La actitud del personal era impecable, el polo opuesto a la imagen de los peruanos fríos que le habían pintado. Eran educados y el servicio era de primera categoría. Sofía abrió los ojos como platos. Miró de reojo a su marido y lo vio igualmente impactado, con la boca ligeramente abierta. No era para menos. Jamás en sus vidas habían recibido un servicio tan atento. Mientras los guiaban al interior, la decoración del lugar captó su atención. Era una explosión de color, vibrante pero elegante. Las paredes estaban adornadas con arte local y textiles que contaban historias. La sensación, según recordaría más tarde, era como estar en una galería de arte. Cada rincón del restaurante estaba diseñado para agradar al cliente. Y la limpieza. Era inmaculada. El aire era fresco, sin olores extraños. La impresión que el matrimonio Medel tenía de Perú estaba dando un giro de 180 grados, y para bien. Antes de este viaje, los restaurantes que habían visitado en sus viajes por Chile a menudo dejaban que desear en cuanto a limpieza. Mesas pegajosas, huesos de pollo en el suelo, salpicaduras de sopa. Aunque la comida era buena, la higiene y el ambiente eran, en el mejor de los casos, mediocres. En su momento, lo habían aceptado como algo normal, sin darle mayor importancia. Pero ahora, al compararlo con este restaurante peruano, la realidad los golpeó. Se dieron cuenta de lo que se habían estado perdiendo. Los llevaron a su mesa, donde ya estaban dispuestos los cubiertos. Junto a los tenedores y cuchillos, había algo que llamó la atención de Sofía, un pequeño vaso con un líquido blanquecino y un ají amarillo flotando. Ximena les explicó que era leche de tigre, la esencia del ceviche. Y junto a ello, una canasta con rodajas de camote y choclo. Ximena les explicó que era una cortesía de la casa, una bienvenida para que experimentaran los sabores fundamentales de la costa peruana. Esto era algo que nunca habían visto en Chile. El gesto, tan simple y a la vez tan considerado, los conmovió. Sintieron en carne propia lo que tanto habían oído mencionar a Ximena, la famosa calidez y hospitalidad peruana. Con esta recepción de primera, Sofía esperaba con ansias la llegada de los platos. Sin embargo, lo que llegó a la mesa a continuación fue una traición a todas sus expectativas. El servicio era impecable, sí, pero la comida. La comida tenía un aspecto terrible. Ximena había pedido un destilado local, pisco, que resultó ser delicioso. Pero cuando vio el plato que Ximena había pedido para ella, un plato que supuestamente le encantaría, se quedó en shock. En el plato había un animal entero, aplanado y frito, con su cabeza, dientes y pequeñas garras todavía visibles. Parecía grotesco, prehistórico. De ninguna manera parecía algo comestible.
La pareja se quedó horrorizada ante lo que parecía una criatura sacada de una pesadilla. ¿Acaso nos han traído algo que iban a tirar a la basura?, pensaron. Mientras procesaban la imagen, Ximena, con total naturalidad, cortó un trozo y se lo llevó a la boca. Sofía quiso gritar y no lo hagas, pero ya era demasiado tarde. David la miraba con los ojos desorbitados, la mandíbula desencajada. Entonces, Ximena sonrió y dijo, esto se llama cuy chactado. Es buenazo, tienen que probarlo. Sé que te va a encantar, Sofía. A pesar de sus palabras, Sofía dudaba. Pero después de que Ximena los hubiera traído hasta Arequipa en su propio auto, negarse a probarlo sería una grosería imperdonable. Resignada, Sofía tomó su tenedor y, con la punta, pinchó un trozo de la piel crujiente. La sensación fue extraña. Con cautela, se lo acercó a la nariz. Un aroma complejo la invadió, ajo, comino, y algo más, algo herbal y delicioso. Es curioso cómo funciona la comida. Un simple aroma puede desarmar las defensas más férreas. De repente, esa cosa que le parecía incomible empezó a oler increíblemente bien. La barrera mental de Sofía, que gritaba «esto no se come», comenzó a agrietarse. Decidió dar el primer mordisco. Se llevó un pequeño trozo a la boca. Y entonces, la explosión. Una textura increíblemente crujiente, seguida de una carne jugosa y sabrosa, con un sabor que recordaba al pollo más exquisito que hubiera probado, pero con una profundidad y complejidad únicas. La amante del pisco que había en ella reconoció de inmediato las notas del marinado. Quedó tan cautivada que empezó a comer un trozo tras otro, sin parar. En un abrir y cerrar de ojos, había devorado su porción. Como a su marido parecía no gustarle, se comió también la suya. Estaba tan conmovida por el sabor que incluso pensó en cómo podría llevarse algunos de vuelta a Canadá como recuerdo. Más tarde, le preguntó a Ximena sobre la historia de ese plato. Ximena le explicó con detalle, el cuy es un animal domesticado en los Andes hace miles de años, era una fuente de proteína para los incas. El cuy chactado es una preparación tradicional de la sierra, especialmente de aquí, de Arequipa. Se macera en chicha de jora o pisco, con hierbas andinas, y se fríe bajo una piedra para que quede plano y crujiente. Al escuchar esto, Sofía entendió por qué el sabor le resultaba tan familiar y a la vez tan nuevo. Comprendió por qué Ximena se lo había recomendado a ella, la amante de los licores y los sabores intensos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de pura emoción. ¿Cómo es posible que en Perú exista una comida tan espectacular?, se preguntó. La afirmación que había escuchado 1000 veces en Chile, la comida peruana es insípida, ¿era una mentira? Su mundo interior se tambaleaba violentamente. Después del inolvidable cuy chactado, la mesa se llenó con una variedad de platos. Un lomo saltado que chisporroteaba en su plato de hierro fundido, una causa limeña que parecía una obra de arte, y un ceviche clásico, con trozos de pescado blanco como la nieve nadando en una leche de tigre vibrante. Al lado del ceviche, había camote glaseado y granos de choclo. Aunque no parecían platos de sabor intenso, Ximena dijo con total confianza, este ceviche tienen que probarlo, especialmente David. Luego, Ximena les mostró cómo comerlo. Tomó una cuchara, recogió un trozo de pescado, un poco de cebolla, un grano de choclo y un trozo de camote. La idea es tener todos los sabores en un solo bocado, lo ácido, lo picante, lo dulce y lo salado. El aroma fresco y cítrico del pescado inundó el aire. No había ni rastro de olor a mar, solo una fragancia limpia y apetitosa. Sofía supo que sería delicioso incluso antes de probarlo. Tomó su cuchara e imitó a Ximena. La explosión de sabores en su boca fue otra revelación. La acidez del limón, el picor sutil pero persistente del ají limo, el dulzor del camote y la textura del pescado fresco crearon una sinfonía perfecta. Se dio cuenta de que su amado David, que odiaba el picante, estaba devorando el ceviche con un placer evidente. Ximena explicó, el ceviche es uno de los pilares de nuestra cocina. No se trata de cocinar con fuego, sino de transformar la materia prima con la acidez del limón. Es la forma más pura de resaltar la frescura del producto. Al igual que el cuy, se trataba de técnicas ancestrales, de fermentación o cocciones simples que extraían la esencia del ingrediente. Para Sofía, la exploradora gastronómica, esto le abrió un universo de posibilidades. Después de eso, perdieron la noción del tiempo, entregados al festín peruano. Descubrieron que la cocina peruana se basaba en el equilibrio, en resaltar el sabor natural de los ingredientes. Incluso con los productos más frescos,
un condimento excesivo puede enmascarar su sabor original. La comida peruana, en cambio, lo celebraba. Probaron un adobo arequipeño, un guiso de cerdo espeso y fragante que, a pesar de su intensidad, era sorprendentemente equilibrado y se servía con un pan de 3 puntas para mojar en la salsa. Era un plato contundente y delicioso, perfecto para el desayuno, como les explicó Ximena. Sofía se dio cuenta de la inmensa diversidad de la cocina peruana. Y David, que no tenía ningún interés en la gastronomía sudamericana, no paraba de elogiar el adobo. Aunque el cuy no le había gustado, la forma en que disfrutaba del resto de los platos era genuina. David era una persona directa, si algo no le gustaba, no lo ocultaba. Así que Sofía supo que sus elogios no eran por cortesía. Después de la comida, llegó el momento de degustar los licores. Probaron un pisco puro, de uva quebranta. Su sabor era fuerte, limpio y complejo, el digestivo perfecto. La gente viaja por diferentes motivos, pero para muchos, el mayor placer es la comida. La frase vivir para comer nunca había tenido tanto sentido para ella. Durante sus viajes a Chile, Sofía se había convencido de que el picante era la clave del sabor. Tenía el prejuicio de que un plato sin picante no podía ser delicioso. Pero después de encontrarse con la cocina peruana, esa idea se hizo añicos. Lo que más la sorprendió fue ver a David, el que odiaba la comida étnica, elogiando cada plato sin parar. Sofía le confesó a Ximena que se había convertido en una fanática de la comida peruana. Ximena sonrió. La cocina peruana es increíblemente diversa. Siempre encontrarás un plato que te guste. Incluso el mismo plato se prepara de forma diferente en cada región. Compararlos es fascinante. Perú, rodeado por el mar, tiene una industria pesquera increíble, por eso podemos comer pescado tan fresco, incluso crudo. Al escuchar esto, Sofía sintió un deseo aún mayor de explorar. Para una amante de la comida, esto podría convertirse en su nueva gran pasión. Además de la comida, también se sintió cautivada por el encanto de los peruanos. Todos los que conocieron eran amables, educados y considerados. Más tarde descubrió que esta amabilidad tiene una razón cultural. En Perú, la primera impresión es crucial para establecer una buena relación. Un buen trato inicial puede cambiar drásticamente el curso de una interacción futura. Por ejemplo, si un camarero es amable con un cliente, es probable que éste regrese. Por el contrario, una mala actitud inicial puede generar una mala reputación. En otras palabras, si estás satisfecho con la comida y con la gente, te enamorarás del lugar. David también admitió que este viaje a Perú había destrozado todos sus prejuicios. Antes de venir, pensaba que los peruanos eran fríos y los chilenos amables. Pero me he dado cuenta de que es todo lo contrario. Ahora entiendo que muchos chilenos, desde pequeños, reciben una educación con un fuerte sesgo político que fomenta el prejuicio contra Perú. Ese sentimiento negativo está profundamente arraigado. Cuando los chilenos hablan de Perú, ya sean jóvenes o mayores, a menudo lo hacen con desdén. Es decir, difunden falsedades basadas en una postura política extrema. Quizás, en el fondo, sienten que Perú es superior en algunos aspectos, y es precisamente por eso que reaccionan con tanta hostilidad. Después de ese viaje, Sofía y David comenzaron a visitar Perú todos los años. Los peruanos no tienen prejuicios contra los extranjeros, decían. Y esa es una de las razones por las que es el mejor destino para viajar. El blog de Sofía, El fuego en la boca, cambió de rumbo. Comenzó a compartir con el mundo la magia de la cocina peruana. Su blog recibió una avalancha de comentarios de sus lectores. La cocina peruana es increíblemente profunda y sorprendente. Quiero ir a Perú. Resulta que todo lo que decían los chilenos era mentira. Sofía agradeció desde el fondo de su corazón a Ximena. Si no la hubiera conocido, podría haber vivido toda su vida sin descubrir la maravilla que es Perú. Estuvo a punto de perderse una cultura y una gastronomía excepcionales por culpa de los prejuicios. David sentía lo mismo. Gracias a Ximena, mis prejuicios sobre Sudamérica desaparecieron. Perú es un lugar increíble, decía con una sonrisa. Y Sofía comprendió una vez más una verdad fundamental. No se puede conocer la verdad sin vivirla en persona. No hay que creer ciegamente en lo que dicen los demás. Es vital ver con los propios ojos y probar con la propia boca. Hoy en día, para la pareja, viajar a Perú se ha convertido en el mayor placer de sus vidas. Su amistad con Ximena continúa, y cada vez que regresan, esperan con ansia su reencuentro. Sofía todavía ama la cocina chilena, pero la peruana ha conquistado su corazón.
Entendió que el picante no es el único encanto de la cocina. Un plato que resalta el sabor y la frescura de sus ingredientes puede ser igualmente conmovedor. Y así, la historia de Sofía y David tiene un final feliz. Al deshacerse de sus